el sacrificio de Cristo y los tres aspectos de la salvación: la justificación, la santificación y la glorificación. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que esta palabra pueda calar en lo más profundo de nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento, Espíritu Santo. Padre, derrama espíritu de sabiduría y de revelación para que podamos entender esta palabra y, paso siguiente, amar, Señor, honrar a nuestro Señor y Salvador. Porque esto tiene que ver con nuestra eternidad, tiene que ver con el sacrificio de amor que hizo Cristo en la cruz del Calvario, ganando nuestra salvación eterna. Padre, ayúdanos a entender y a comprender con más profundidad el sacrificio de Cristo en el Calvario. Abrimos el corazón para recibir tu palabra y el pueblo dice. Vamos al primer texto, Hechos 4:12. Hechos 4:12. Y le hacemos la pregunta al tema, el sacrificio de Cristo y los tres aspectos de la salvación. ¿Cuáles son los tres aspectos de la salvación de Cristo que mediante su sacrificio en la cruz obtenemos? Hechos 4:12, mire lo que dice y atienda bien. Dice la palabra: en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Cuando la Biblia dice que en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación. En ningún sistema religioso, en un sistema de obras, no hay salvación. ¿Salvación de qué? De la condenación eterna. ¿Salvación de qué? De las maldiciones generacionales. ¿Salvación de qué? De esa naturaleza adámica que se lo llama el pecado original que todo ser humano tiene. Nadie te puede salvar, nadie te puede librar de la condenación del infierno eterno, del pecado que mora dentro de nosotros, de esa naturaleza dañada, de ese diseño dañado. No tenemos el diseño original porque llevamos el diseño, mire, dañado. Adán y Eva, después del pecado, es lo que nosotros recibimos. Ya no recibimos el carácter de Cristo, ya no recibimos la imagen y semejanza de Dios, sino la imagen y semejanza de Adán. ¿Quién te puede librar? En ningún otro hay salvación. Dios que creó al género humano, Dios que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, Dios que sustenta por el poder de su palabra todas las cosas, Él tuvo que haber sido el redentor, el salvador del género humano, porque Él creó al género humano a su imagen y semejanza. En ningún otro hay salvación. Entonces, ante esta luz, ante esta información, apreciados, siéntase usted cómodo, siéntase usted contento. ¿Por qué? Porque tu fe, tu esperanza está puesta en la persona correcta. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros acá? Estamos adorando y alabando a la persona que trae salvación, porque en ningún otro hay salvación. En los sistemas religiosos, el politeísmo, el monoteísmo, el ateísmo, hay muchos que no creen en Dios. Politeísmo, varios dioses. Monoteísmo, un solo Dios, como los judíos, como los islámicos y como los cristianos. Pero en ese marco, en ese contexto del monoteísmo, usted y yo tenemos la bendición de tener la revelación del único que puede salvarnos, del único que puede devolvernos la imagen y semejanza perdida allá en el Edén, el único que puede librar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo de la condenación, se llama Jesucristo de Nazaret. En ningún otro hay salvación. La teología fuera de la Biblia, mire, las filosofías, las ideologías dicen que todos los caminos llevan a Dios. Todos los caminos, de ahí que están todo tipo de religión, todo tipo de movimiento, todos nos llevan al Padre. Mentira. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo. No hay otro nombre debajo del cielo. A través de Buda no hay salvación. A través de Mahoma no hay salvación. A través de los sistemas religiosos no hay salvación. En ningún otro nombre, en ninguna otra organización humana hay salvación. Bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Salvos de qué? Mire,
del señorío de las tinieblas, salvo de este sistema controlado por el diablo, por Satanás, desde el mundo espiritual, mire, teniendo su injerencia en el mundo físico natural. Cuando usted y yo, nacidos de lo alto, salvos por la gracia de Dios, seamos tomados de la tierra a los cielos, ahí se va a manifestar el hombre de pecado, cuyo advenimiento viene con señales, prodigios y respaldo del propio diablo Satanás, la serpiente antigua. Ahí, en el periodo de la gran tribulación, según mi humilde comprensión de la palabra de Dios, y esto es una deducción personal de los estudios que hemos hecho, ahí se va a manifestar Satanás, los ángeles que van a ser arrojados aquí en persona física material. En el periodo de la gran tribulación, por eso Jesús dijo, si ese periodo no fuese acortado, ni aún el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, va a ser salvo. Pero usted y yo vamos a ser tomados antes. En ningún otro nombre hay salvación. Eso es importante tener en mente. ¿Por qué? Porque estamos hablando del sacrificio de Cristo y los tres aspectos de la salvación. Nos estamos introduciendo. Lucas 24, 47. Jesús resucita de entre los muertos. ¿Por qué resucita entre los muertos? Porque en su muerte se cancela tu deuda, se cancela mi deuda. Porque la paga del pecado es muerte. La vida de Jesús fue una vida impecable, pero no en su vida está el perdón de pecados, sino en su muerte. Porque Él fue el sacrificio perfecto. Dice, y que se predicase en su nombre. Cuando usted predica en el nombre de Jesús, usted ora en el nombre de Jesús, todo el cielo se para. Cuando usted ora en el nombre de Jesús y le va a hablar a una persona y dice, Padre, abre el corazón de este hombre, de este pariente mío, de este compañero de trabajo, etcétera, etcétera. Cuando usted lo hace en el nombre de Jesús, se abren los cielos y el Espíritu Santo, que trae convencimiento, que trae arrepentimiento, comienza a moverse. Nunca le hables a una persona sin hacer primero una oración pidiéndole al Padre que abra su entendimiento. A lo mejor usted está orando por algún pariente, hágalo. Va a llegar un momento en que Dios te va a dar el día, la hora y el momento donde Él va a abrir su entendimiento para que se arrepienta, y al arrepentirse va a haber perdón de pecados. Que se predicase en su nombre arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jesús resucita de entre los muertos, le dice a sus discípulos, miren, vayan y prediquen el evangelio. Cuéntenle, mire, lo que pasa con ellos, qué pasó con ellos, qué pasó con su naturaleza. Explíquenle, mire, que con esa naturaleza, con esa vida adámica, no van a ir a ningún lugar. Y que Dios hizo justicia. Así como por Adán entró la muerte, también por un hombre entró la vida, que es Cristo Jesús. En Adán todos morimos, en Cristo todos vivimos. Cuando ustedes presentan el evangelio, le dice, vos le pegás a tu esposa, vos le sos infiel a tu esposo, vos mentís, vos sos malo, vos sos mala, vos te prestás a la corrupción. Mire, tu lengua es una lengua tan ponzoñosa que mata. Tu lengua es tan ponzoñosa de que fulano y perengana justamente se separó por el chisme de tu boca. Mire, eso es la manifestación de la naturaleza pecaminosa. Te gusta el whisky, te gusta la pornografía, te gusta el adulterio, la fornicación, el pecado. Mire, con ello te deleita. Esa es la manifestación de la naturaleza pecaminosa. Pero eso te va a llevar al infierno. Eso te va a llevar lejos del propósito de Dios. Por eso tu casa está, mire, al borde del precipicio. Te divorciaste una vez, dos veces y no tenés escapatoria. Morís y te vas a ir al infierno. Pero Jesús te ofrece perdón. Jesús te ofrece salvación. Jesús te ofrece, mire, que tú tengas el diseño original, eso que perdió Adán y Eva allá en el Edén, la imagen y semejanza de Dios. Pero vos tenés que tomar la decisión de tomar esa vida y renunciar al pecado, renunciar al mundo, renunciar a esta vida pecaminosa. ¿Querés aceptarle a Cristo? ¿Querés la vida de Jesús? ¿Querés que Él te cambie? ¿Y estás dispuesto a dejar el pecado? Y él y ella te dice, sí estoy dispuesto. ¿Por qué va a decir eso? Porque vos ya oraste por él, por ella antes, y Dios ya preparó su corazón, y él, el Espíritu de Dios, es quien le redarguye de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, ¿qué está usted haciendo con eso? Usted está buscando el arrepentimiento. ¿Y cuándo viene el
suya y mía, el arrepentirnos después de que viene la luz, viene entonces la parte del Señor. Te perdona tus pecados. ¿Qué es pecado? Deudas. Pero hoy día, como estuve hablando en los servicios anteriores, hoy se predica perdón de pecados sin arrepentimiento. Y la iglesia está llena de gente que cree que ha sido perdonado por haber hecho una simple oración: Jesús, te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Pero no entendió que tiene que dejar su pecado, que tiene que aborrecer su pecado. Y el Espíritu Santo de Dios no puede entrar porque él no se abrió, ella no se abrió. Y hay gente en las bancas sentada que siguen mintiendo, siguen fornicando, siguen adulterando, siguen mirando pornografía. No se arrepintieron y no entró el Espíritu Santo de Dios para cambiarle y aborrecer el pecado. ¿Me está siguiendo? Cuando hay arrepentimiento, viene perdón. Lo que tiene la gente, muchos cristianos, es, cuando vienen aquí al altar, es remordimiento. Remordimiento. Le pesa que hicieron mal, sabe su conciencia, el yo culposo, arrepentir, el yo culposo. Y cuando el pastor habla del tiempo del fin, entonces se asusta y viene corriendo al altar, pero no porque está arrepentido, sino porque le remuerde la conciencia, tiene miedo, tiene temor de ir al infierno, pero no quiere soltar su pecado. ¿Me está siguiendo? Pero si usted viene al altar y le dice: Señor, yo quiero hacer las cuentas contigo, yo estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, tal vez los demás no saben, mi esposa no sabe, mi esposo no sabe, la iglesia no sabe, soy un líder, Señor, pero tú sí lo sabes, y quiero hacer lo bueno y lo recto delante de ti. Espíritu Santo, Padre, examíname, quita de mí la porquería, la corrupción, el pecado. Señor, ya no quiero más, me duele, Señor, que lo que hago te hace doler. Perdóname, Señor. Y usted viene al altar arrepentido y Dios baja el martillo y te perdona y salís liviano para nunca más volver a repetir. ¿Está conmigo? El sacrificio de Cristo y los tres aspectos de la salvación. Aquí hemos puesto ya base para lo que vamos a ir desarrollando. ¿Cuáles son los tres aspectos de la salvación que Cristo, mediante su sacrificio, logró en la cruz del Calvario? El primer aspecto de la salvación es la justificación. Romanos 5, 1, 2. La justificación. ¿Qué significa la palabra justificación? Dios te declara justo. Declaración divina de justo. Es como si el juez, usted se presentara ahí en una corte, pero está su prontuario, está el fiscal. Mire, este robó, este mató, este hizo esto, este hizo lo otro, ¿verdad? Y presenta pruebas contundentes. Por darle un ejemplo para que entendamos lo que es la palabra justificación. Y se presenta usted delante del juez con todas esas pruebas, y viene el abogado y presenta también las pruebas, y resulta ser que los alegatos del abogado es superior a los del fiscal. Y el juez dice: bueno, bajamos el martillo, este es inocente. Vamos a declararle inocente, vamos a limpiar su prontuario y todo este expediente, mire, ya no sirve porque hay, mire, un expediente y hay una ¿cómo es que se dice? Un alegato mucho mayor a la acusación. ¿Y qué hace ese hombre, esa mujer que estaba imputada? Queda libre, queda justificado legalmente, libre de toda culpa, es decir, no va a ir a la cárcel, no va a pagar, qué sé yo, por sus hechos. Bueno, eso es lo que significa la palabra justificación en el contexto de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nos liberó de toda culpa. Primer aspecto de la salvación, la justificación. Libre de toda culpa, como si fuera que nunca hemos pecado. Dios nos declara inocentes. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos las veces que hemos mentido? Todos tenemos registrado en la memoria las veces que hemos pecado, las veces que hemos sido rebeldes, las veces que nos hemos levantado contra Dios, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro. Pero bendito sea Dios, hemos venido a Cristo, nos hemos arrepentido, y lo que ganó Cristo en la cruz del Calvario es el poder para declararnos libres, justos, como si nunca hubiésemos pecado delante de Dios. ¿Está conmigo? Con toda la bendición. Romanos, ¿qué dice? 5:1. Justificados pues, libre de toda culpa, declarado inocente después de haber sido reos de muerte.
Por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Cuántos están en paz con Dios? ¿Te acordás? Antes estábamos enemistados, ni en la iglesia queríamos venir. Estamos enemistados con Dios, pues no queríamos entrar acá. ¿Y quién le contó al pastor de mi vida? Y le da un codazo, pues antes llegué mejor, yo le contaste todo al pastor lo que yo hago. No, yo estoy predicando, el Espíritu Santo le está redarguyendo de pecado, de juicio y de justicia. Y bueno, ¿qué pasó ese hombre que estaba allá lejos? Por la oración. Hoy estamos aquí sentados alabando al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos paz para con Dios. La paz de Dios, apreciado. Eso es algo extraordinario. ¿Por medio de quién? Por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por fe fuimos justificados. Por fe hemos aceptado la palabra de Dios. Por fe le hemos pedido perdón a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Porque hemos puesto su fe, nuestra fe en Él. Él desata su gracia. ¿Y cuál es su gracia? El resultado de haber confiado en Dios después de haber sido pecadores. La paz con Dios. Ese aguapú que viene el diablo te puede acusar, te puede decir lo que sea, pero en ti hay una paz. Tú sabes que ya fuiste perdonado. Tú sabes que ya fuiste perdonada. Primer aspecto de la salvación, la justificación, es decir, libre de toda culpa delante del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo cargó tu culpa, tu pecado. La culpa del pecado. La culpa del pecado. El pecado nos hace sentir sucios. Y hay algunos que se drogan, tienen que alcoholizarse. Hay otros que tienen una vida doble ahí afuera. Son cualquier cosa, y ahí en la casa, delante de la esposa, delante de los hijos, otro, y viven atormentados. La culpa del pecado, aquel que adulteró, aquel que, mire, aquella que cayó en pecado con el compañero de trabajo, de facultad, tiene una culpa acá, tiene una culpa, un yo culposo tan terrible. Apreciados, vivir de esa forma, de esa manera, muchos le meten en depresión. La culpa del pecado, el yo culposo. Mire, la conciencia culpable, y viene la gracia, el poder de Dios. Pedimos perdón y se va la culpa, se va, mire, ese yo culposo, esa conciencia culposa. Y hoy usted puede dormir tranquilo, ya no usa más sus Valiums, ya no usa más tu whisky, tu cerveza. Mire, para poder dormir, para poder tranquilizar, ya no te drogas más, porque ya tenés paz con Dios. Dios te perdonó, desapareció la culpa. ¿Por qué? Porque el primer aspecto de la salvación es la justificación. Te declaró Dios inocente. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice el apóstol Pablo. ¿Quién es el que te condenará? Dios es el que te justifica. Dios es el que te perdona. ¿Quién más te va a acusar? Ni el diablo, ni tu propia conciencia, ni tu abuela, ni tu tío, ni tu esposo. Dios es el que te perdona. Ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo porvenir te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bendito sea Dios. La salvación, eso es lo que en la Santa Cena nos recuerda. Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. Dios me justificó. Yo soy inocente de todos mis pecados. Mire, si yo hubiese continuado con la vida pecaminosa de antes, quién sabe si hubiese llegado hoy a mis acumulada juventud, mis hermosos 60 años, donde el Señor va a comenzar a usarme poderosamente como un pibe de 18 años. En el nombre poderoso de Jesús voy a hacer conferencia de aquí para allá. Dios me va a llevar a la nación a predicar su palabra. Por su gracia, amor y misericordia. Si yo no le hubiese dicho sí a Jesús, quién sabe dónde hubiese estado, peleándome ahí con los demonios abajo, en el infierno eterno. Qué terrible es eso. Pero Dios me declaró inocente. Así que nada ni nadie. A veces el diablo quiere hacerme acordar de mi pasado, y a veces los que están cerca de mí también me quieren hacer recordar de mi pasado. Me río allá adentro. Digo, pero ahí sin llaga. Eso erais antes, dice la Biblia, la palabra de Dios. Porque los que están a tu alrededor te van a hacer recordar, porque vos era esto, que vos hiciste esto, vos lo otro, etcétera, etcétera. Epucante najese.
Porque es el diablo que está hablando a través de esa persona. Y si vos te pichás, entra en la trampita del diablo. Quítela en el nombre de Jesús. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando aquí de la culpa del pecado, que la justificación nos libera de esa culpa. ¿Cómo se siente usted? Libre. Todavía, pastor, tengo un garrote acá, quiero ir, pero bueno, libre. Ese es el resultado de la justificación. ¿Me está entendiendo usted? Usted puede irse a los psicólogos, a los neurólogos, puede tomar todas las pastillas, puede tomar hasta Ciruelac. ¿Ciruelac para qué? Para evacuar el pensamiento. Hasta eso puede tomar, no va a pasar nada. Pero bendito sea Dios, la palabra del sacrificio de Cristo hizo que usted y yo hoy estemos. Vamos a Romanos capítulo 5, 8 y 9. Mire lo que dice. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la vida. ¿Por qué estamos libres de toda culpa? Porque su sangre, su vida nos limpió. La vida adámica, el pecado original, desapareció. Cuando usted le dijo, Jesús, te entrego mi corazón. Señor, quiero que seas mi Señor, seas mi Salvador. Usted hizo un paso de fe, un acto de fe, un acto profético. Usted proclamó con su boca y el mundo espiritual escuchó y vino Cristo y te lavó, te salvó, te liberó. Nadie te dijo dejar tu naco. Nadie te dijo ya la botellas, amigo. Si querés ser salvo, si querés ser líder de célula, deja tu droga. Vos tenés que dejar tu tendencia, ¿entendés? Hacia el otro lado. No, salió solo porque Dios te justificó, Dios te libró, siendo malo, siendo pecadores. Cristo murió, ¿para qué? Para que declararte inocente, cargó tu pecado, cargó mi pecado. Ahí los pecados inmorales, tu adulterio, tu fornicación, tu LGTB, todos los 112 formas de expresar tu sexo. Según la ONU, Dios te liberó de toda esa porquería. Bendito sea el Señor. Y estando ya limpios, ¿qué dice? Seremos libres de la ira, porque la ira de Dios viene sobre el planeta Tierra. El juicio universal se acerca. Damas y caballeros, Dios me hizo soñar hace un mes atrás aproximadamente. Me dijo que el periodo de la gran tribulación ya comenzó. El periodo de la gran tribulación ya comenzó. Estamos bajo la sombra. De una manera oficial se va a computar los 7 años cuando la iglesia sube. Pero mire, el periodo de la gran tribulación ya comenzó. Todo de la coronavirus, todo esto que China está, mire, encuartelada, está ahí, ¿cómo es que se dice? En cuarentena. Ya los vuelos que Rusia hacía a China, Alemania a China, etcétera, etcétera, los chinos ya están ahí encerraditos por todo lo que sale, por todo lo que viene, que es mortal ese microbio que antes no había. Y hay un montón de cosas al respecto que, bueno, eso es para el tema escatológico. ¿Están conmigo? Yo culposo, 1 Corintios 6, 9, 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Qué injusto que éramos, Silvio, antes de Jesús, con la esposa, con el esposo, con los hijos. Un egoísmo crónico. Injusto con todo el mundo. Y nuestro ego, yo, mí, me, yo. Mí, me, yo. La oración de muchos. Mí, me, yo. Yo, mí, me. Mí, me, yo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esa es la manifestación de la naturaleza adámica. Usted y yo éramos injustos. No erréis. Ni los fornicarios. Ni los fornicarios. ¿Se acuerda usted antes de Cristo? Que la fornicación, tener relación sexual sin estar casado, sin estar comprometido, es afrentar a la primera institución creada por Dios. De ahí que el que no está casado y está teniendo relación sexual, usted está pecando contra su propio futuro. Y el diablo toma muy en serio el sexo, como también Dios. Porque a través de la unión íntima vienen niños al mundo. Y el diablo sabe muy bien. Y ya, mediante la relación sexual prematrimonial, ya se enferma la mujer, ya se enferma el hombre emocionalmente,
espiritualmente, físicamente, y salen hijos todos deformes. Espiritualmente. Casi hice una ilustración pero como soy un hombre serio, eso lo voy a hacer con los hombres de valor, más privado. Fornicarios, ni los idólatras. Wow, a lo mejor, pastor, yo nunca me incliné ante un ídolo, yo nunca me incliné ante una virgencita, pero el corazón tuyo ahí estaba ocupado por un montón de cosas. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán, ¿qué dice? El reino de Dios. Pero bendito sea Dios, ¿qué dice la palabra? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Ustedes eran todo esto, hacíamos todo esto y no éramos candidatos a pasar la eternidad con Dios, éramos candidatos a pasar en el lago de fuego eternamente y para siempre, pero nos hemos arrepentido. Mire, y la poderosa sangre de Jesús, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nos limpió, nos lavó y eso éramos. Eso éramos. Pero ahora ya no fornicamos, ya no adulteramos, adoramos a un solo Dios vivo y verdadero. Ya no somos, bueno, nunca fui ni quiero ser afeminados, ni los que se echan con varones. Mire, ya no somos ladrones, ya no le robamos más a Dios en nuestros diezmos y ofrendas, ya no somos más avaros, no somos más borrachos, ya no maldecimos sino bendecimos, ya no estafamos. Y somos herederos del reino de Dios por eso. Porque Cristo nos justificó, nos declaró inocentes. Eso éramos antes. Qué sucio, che. Qué sucio. Yo a veces analizo y estoy diciendo, Señor, qué misericordia tuviste conmigo. Qué sucio que era. Qué practicante del pecado. Y Señor, cómo nos deleitábamos. ¿Por qué me deleito en el pecado y nos deleitábamos en el pecado? Así como el chancho, porque el chancho, su naturaleza, le gusta el barro. Al chancho vos le bañás, le manguereás bien, le ponés un perfume de Nina Ricci, o de Paco Rabanne, o de Antonio Banderas, o de Antonio no sé quién. Y le decís, chanchito lindo, aquí está, mirando una sábana, le ponés aquí sobre la mesita, y está el barro ahí. Le di, chanchito, y dime al almacén a comprar un poquito de jamón. Jamón, tengo yo que ver con el jamón. Bueno, el chanchito te queda ahí. Con cuidado, chanchito, ahí está el barro. Te va al almacén, ni antes de cerrar la puerta el chancho al barro. Porque el chancho, su naturaleza, no le gustan las cosas lindas. Así éramos usted y yo, chancho. Se nos da el evangelio, se nos reía. Ve, evangelio tuyo, ve, upala, la de plata, upala, pastor, upala, pende, ofrenda, pende, diezmo, guau, lleva, pende, cualquier cosa. Chancho, no veníamos a la iglesia, pecábamos porque nuestra naturaleza. Hoy Dios nos cambió. Antes éramos chanchos, ahora somos ovejitas mansas del Señor. Ya no nos gusta el fango, queremos aquí sentarnos a la mesita blanca porque Dios lavó nuestras almas. Aborrecemos el pecado, justificado, hemos sido declarados inocentes, limpios, ovejitas en vez de ser chanchos. ¡Qué maravilla el Señor! Mire, la conciencia culpable, ¿de qué estamos hablando? De la obra de Cristo en la cruz del Calvario, los tres aspectos de la salvación. Primer aspecto de la salvación, la justificación. Romanos 5, 10, 11. Mire lo que dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora
la reconciliación. Éramos enemigos, Dios bajó el martillo porque nos hemos arrepentido, nos declaró inocentes. Antes éramos enemigos del Señor. Ahora el Señor te dice, tú eras antes mi enemigo, ahora eres mi amigo. Así como Abraham fue mi amigo, yo quiero que tú seas mi amigo. Primera de Corintios capítulo 1, verso 9. Fiel es Dios que nos llamó al compañerismo, a la amistad con su Hijo Jesucristo. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Manténgase en Cristo Jesús. Es decir, en obediencia a su palabra. Nadie te puede condenar. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué es andar conforme al Espíritu? Mi palabra es espíritu y es vida. Obedezca simplemente la palabra y usted y yo vamos a ser hombres espirituales. Y usted va a ser una mujer espiritual porque obedece la palabra. El segundo aspecto de la salvación, la santificación. El pecado. ¿Qué hace el pecado? Pierde poder sobre nosotros. Esa naturaleza pecaminosa adámica pierde poder sobre nosotros. El pecado, esa vida adámica, es anulado por el poder de la vida de Dios, por el poder de la sangre de Jesús. El pecado ya no es Señor de nuestro ser, de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque fuimos santificados. Es decir, Dios despegó de adentro el carácter del diablo, despegó de nosotros la vieja naturaleza. Por eso que el apóstol Pablo habla del viejo hombre, de la vieja mujer. Y ahora hay un nuevo hombre creado según Dios, que es la santificación. Dios descostra, quita el pecado pierde poder sobre tu vida, pero tú conservas tu libre albedrío. Dios te dice, este Señor te gobernaba y esto es lo que hacía y esto es lo que te esperaba. Ahora si tú me permites gobernar sobre tu vida, que yo sea tu Señor, esto es lo que vas a hacer y esto es lo que te espera. Y usted dice, Jesús, yo prefiero estar contigo. Porque antes por el pecado nos engaña, tigre. Vas a vivir bien. Cuando más mujeres tenés, vas a ser más picholo. Cuando más mujeres tener, cuando más esto, cuanto más lo otro, y te engaña el pecado. Te engaña el pecado. Pero bendito sea Dios, Dios te dice la verdad, te liberta del pecado, te santifica en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. ¿Y qué hace? Te da la capacidad para que tú puedas decidir. Tu espíritu se llena de luz, tu alma en sus tres depósitos se llena de luz, en tu mente, mire, el intelecto, capacidad de razonar, hoy ya razona de otra forma, de otra manera, porque se transforma el espíritu de tu mente, porque cargas con la palabra de Dios. Tus emociones, la otra área importante de tu alma, que es la capacidad de sentir, ya no hay odio, ya no hay resentimiento. En toda la vida de Dios salió el pecado, porque tener odio, tener resentimiento, falta de perdón, es pecado, te chupa la vida, te drena la vida. Por eso es importante que usted perdone, señora. Perdone, Señor, no importa lo que Él haya hecho, haga lo que dice, hace lo que dice la palabra y va a tener paz en tu corazón, porque el rencor, el resentimiento dentro de tu corazón, ¿sabes lo que pasa? Es pecado y te drena la vida, te chupa la vida. El pecado pierde poder. El Señor pecado ya no tiene fuerza sobre nuestra alma, sobre nuestro cuerpo. Vamos a leer lo que dice 1 Pedro 1:13 al 23. Qué tremenda es la palabra. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sé santo. Aquel que te llamó a que te separes del mal, a que te separes del mundo pecaminoso, de las prácticas pecaminosas, no solamente que hay a tu alrededor, sino aquellos elementos dentro tuyo que no reflejan el carácter de Dios. Sé santo, saca el mal que hay en ti, saca el odio, el rencor, el resentimiento. Él es santo. Como Él es santo, Él te llamó a que tú trabajes en esa área, porque ya te dio un espíritu nuevo. ¿Qué dice? No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo,
sé también vosotros santos. Es una decisión que usted y yo debemos tomar. Siguiente versículo. Bueno, digo yo, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, que dice, entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de la incorruptible por la palabra que vive y permanece para siempre. ¿Qué es lo que estamos hablando nosotros? Del segundo aspecto de la salvación, que es la santificación. Sé santo porque yo soy santo. Y la Biblia dice, fuiste rescatado de esa vana manera de vivir, la cual recibiste de Adán y Eva. Pero ahora has recibido una nueva herencia. Entonces viví en esa nueva dimensión, en ese nuevo hombre, desarrollarlo en el nombre de Jesús, porque vos naciste de la palabra de verdad, renacidos. Naciste de tu papá, de tu mamá, pero ahora naciste de Dios, es decir, tener la naturaleza divina para ser santo. Por la gracia de Dios, ¿de qué estamos hablando? Del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a leer Hebreos 2, 9 al 18. El creador de todas las cosas debió ser también el redentor, el santificador del género humano. Pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, está hablando de Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuyas cosas son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por la aflicción al autor de la salvación de ellos. Está hablando de Jesús, porque el que santifica y el que os santifica de uno son todos. ¿Quién es el que nos santifica? Dios, su Espíritu, su palabra, su sangre. Por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación le alabaré, te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos de Dios. Quiere decir que el Espíritu que habitó en Cristo, que le santificó a Cristo estando aquí en la tierra en carne, es el mismo Espíritu que Dios puso en ti, puso en mí. Por eso él dice, yo no me avergüenzo de llamarle al pastor Joel, a Ronnie, a Silvio, al comandante Julián, papá. Él es mi hermano, porque tiene tu vida, tiene mi vida. Tú le engendraste, así como tú me engendraste en el vientre de María. ¡Wow! ¿De qué estamos hablando? Santificación, el otro aspecto de la salvación. Y vamos terminando, apreciados, el tercer aspecto de la salvación es la glorificación, que es, mire, nunca más espíritu, alma y cuerpo serán tentados y tumbados en pecado en esa eternidad. Glorificados, retirados de este mundo, apartado de este mundo sucio, apartado del pecado, ya te lleva a otro plano, te lleva a otro nivel, te lleva a la presencia misma de Dios. Glorificados, fuimos justificados, declarados inocentes, terribles pecadores como los que estamos aquí hoy sentados. Fuimos santificados. Mire, Dios nos está procesando. ¿Para qué? Para glorificarnos, tenernos en su presencia para siempre, jamás. Vamos a leer para entender un poquito lo que dice Santiago capítulo 1, verso 12. Ahí en adelante, que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Está hablando del hombre aquí viviendo en carne en esta tierra que está bajo el maligno.
Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Prueba es una cosa. Prueba lleva la idea de que Dios te está queriendo promocionar a otro nivel. Dios no tienta a nadie. ¿Qué significa la palabra tentación? Inducirte al mal. Eso lo hace el diablo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Somos tentados si no tenemos la vida de Dios, la vida adámica, la vida sucia, la vida pecaminosa. Esa es la concupiscencia, los malos deseos que están aquí dentro, en la mente, en las emociones, en la voluntad, en el cuerpo. Y viene el diablo, chúmbale. Somos tentados. Si alguno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Versículo siguiente. Entonces el mal, la concupiscencia, la naturaleza adámica, el Karaituyahí que está dormido ahí en nosotros, después que ha sido concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, ¿qué dice? Da a luz la muerte. Hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos hablando del tercer aspecto de la salvación. ¿Cuál es el tercer aspecto de la salvación? La glorificación. ¿Y qué nos está diciendo Santiago acá? Que el hombre natural, el hombre que vive todavía en este mundo, su concupiscencia, su mal, el diablo lo activa y le hace pensar, le hace concebir el pecado como una criatura, se embarazó del mal y luego da a luz, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. La glorificación, ¿qué es? Bendito sea Dios. Usted y yo en esa eternidad ya no vamos a tener problema con nuestra concupiscencia. Usted y yo, cuando lleguemos a la presencia del Señor, todo ese mal, esa concupiscencia que todavía está latente en usted, en mí, porque fuimos salvos en esperanza, cuando estemos allá, nunca más vamos a rebelarnos contra Dios, nunca más vamos a ser tentados por el mal, porque aquí dentro va a estar Dios y por fuera va a estar Dios, y Dios no puede ser tentado por el mal. La obra de Cristo en la cruz del Calvario. Qué tremendo, apreciado. Glorificación, que es el ser sacados de en medio del pecado, del mundo, de la influencia demoníaca, y ser llevados a la presencia de Dios. Hechos 1, 9, 11. Esto es lo que va a pasar con usted, conmigo. Y habiendo dicho estas cosas, después de Jesús, que Jesús resucitó, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, mujeres y hombres del CFA de San Lorenzo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, o así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús vuelve por todos nosotros. Jesús fue glorificado. ¿Qué pasó? ¿Qué significa la palabra glorificar? Fue tomado de la tierra que estaba contaminada. Pasó el proceso de santificación, el proceso, mire, de pelear con el pecado, de pelear contra toda circunstancia. Mire, fue justificado, fue santificado, vivió en esa dimensión, murió, resucitó y ahora es llevado a la presencia de Dios para siempre, jamás. Eso es lo que va a pasar con usted, que usted fue justificado, declarado inocente. Eso va a pasar con usted, usted que fue santificado, separado para Dios. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con usted? Vamos a ser tomados de la tierra a los cielos para heredar algo tremendo.
para siempre, jamás. ¿Qué es ser glorificado? Es ser igualito en espíritu, alma y cuerpo, como el Señor Jesucristo. 1 Juan 17:22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Eso está hablando de una gloria, de lo que va a recibir Cristo conforme al universo y lo que también Cristo recibió siendo humano, un cuerpo glorificado. Usted y yo también vamos a recibir un cuerpo igualito al cuerpo de la gloria de Jesús. 1 Juan 3:1-3, que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todavía no se manifiesta lo que está acá adentro, pero cuando Él se manifieste, lo que está acá adentro se va a manifestar. Es decir, se va a derramar su espíritu y vamos a tener un cuerpo igualito al cuerpo de la gloria de Dios, como dice aquí en Filipenses capítulo 3, 21, que dice: mas vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Decir al que está a tu lado: vas a tener un cuerpo igualito al cuerpo de Cristo. Aunque ahora estás un poquito gordito, aunque ahora estás un poquito gordita, aunque ahora estás un poquito viejito, viejita, ya eres imagina, y como esa bisagra vieja, eres imagina, vas a tener y heredar un cuerpo igualito al cuerpo de Cristo. Como resucitó Cristo, un cuerpo joven, 33 años glorioso, lleno de fuerza, lleno de vitalidad. Eso te espera, bendito sea Dios. Glorificación. Glorificación. Esto, apreciados, es tan extraordinario. Pueden venir los músicos, por favor. Es tan extraordinario, apreciados. Tan extraordinario. Mire lo que dice acá Apocalipsis 21:7. Estamos hablando de la glorificación. Al que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Hoy estamos salvos en esperanza. ¿Qué significa eso? Que usted tiene que obedecer la palabra. Es importante obedecer la palabra. ¿Por qué? Porque tenés una meta. Hay una esperanza. Somos salvos en esperanza. No pidas tu esperanza, no pidas tu fe. Es la palabra de Dios la que nos está instruyendo en esta mañana. Terminamos con Hebreos capítulo 1:2. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Jesús en Juan 17:22 dijo: Padre, la gloria que tú me diste, yo les he dado. Tendremos un cuerpo igualito al cuerpo de Cristo. Jesús es heredero de todo. Y a través de Él Dios creó el universo entero. Jesús está en ti. Comparte su gloria. Heredero de Dios, como lo es Cristo. Coheredero con Cristo. Esto solamente se puede entender mediante la revelación del Espíritu. Diciendo el Espíritu Santo: esto no es un cliché comercial. Esto es algo extraordinario. El sacrificio de Cristo logra la salvación de nuestras almas. Y esa salvación tiene tres aspectos que hoy vimos. Número uno, la justificación. Después de lo que hicimos, de lo que éramos, delante de Dios somos inocentes como si fuera que nunca hemos pecado. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio. Cargó tu pecado, cargó mi pecado. El segundo aspecto de la salvación es la santificación. Elegido según la presencia de Dios en santificación del Espíritu. Primera de Pedro 1:2.
para ser rociados con la sangre de Jesús y para obedecer y ser multiplicados en paz, en amor, en la gracia de Dios. Y el tercer aspecto de la salvación, la glorificación. Dios nos va a hacer sus hijos si es que permanecemos fieles al que venciere. Él le dará conmigo todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Eso es algo extraordinario. Y esta palabra es para usted, esta palabra es para mí. Usted determina el nivel y calidad de vida en esta tierra para luego pasar a la eternidad. Padre, gracias por tu palabra.